Hola, mi nombre es Consuelo Burgos, nutricionista del programa Salud Laboral del INTA de la Universidad de Chile, y en esta oportunidad, por cuarta vez, me han invitado a dar este módulo de dietética en minería y salud ocupacional. En mi presentación está mi correo donde les dejo abierta la oportunidad de poder hacerme preguntas. Yo trataré a la brevedad posible de hacer llegar las respuestas pertinentes. Bueno, vamos a comenzar en el contexto, ¿cierto? Me encanta mostrar este mapa minero que es en el fondo una imagen clara donde nos demuestra que nuestro país es reconocido a nivel mundial como un potente productor de diferentes minerales. Principalmente nosotros, o lo que yo conozco es de cobre, ¿cierto? Y no necesariamente se encuentran arraigados en la zona norte de nuestro país. Hay que importante mencionar que acá en Santiago, por ejemplo, tenemos dos lugares donde se extrae y se trabaja el mineral del cobre, ¿ya? Así que no solo pensar que de repente el foco está en el norte del país. Importante considerar también de que generalmente el emplazamiento físico de estas faenas mineras se encuentran bajo condiciones ambientales adversas, y como menciono acá en el número 1, la primera que quiero comentarles es la que se asocia a la temperatura, ¿ya? ¿Por qué parto hablando de estas condiciones? Porque en el fondo nosotros desde el punto de vista fisiológico debemos entender que las indicaciones que vamos a entregar a los usuarios, ¿cierto? O a nuestros pacientes, no hablamos de pacientes ahí porque son usuarios, colaboradores, ¿cierto? De las empresas, debemos considerar estos factores, ¿ya? Primero, contarles que la temperatura, generalmente los yacimientos mineros se encuentran en altura geográfica. ¿Qué quiere decir altura geográfica? Que están sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y en estas condiciones la temperatura es inversamente proporcional a la altura. Es decir, la temperatura que nosotros tenemos acá en el centro de Santiago va a ser muy distinta a la que encontramos en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Va a ser mucho más frío. Por lo tanto, hay una exposición mayor a frío extremo y a condiciones adversas. Otro factor importante que tiene que ver es con lo que se provoca en nuestro organismo al momento de tener un ascenso sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. No sé si alguno de ustedes a lo mejor conoce o ha oído también el mal agua de montaña, que sufren los deportistas que se dedican al tema de los ascensos, ¿ya? Generalmente manifiestan dolores de cabeza, mareos, cansancio, dificultades para respirar y en algunos casos vómito. Por eso es muy importante considerar la velocidad del ascenso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a subir por primera vez, se recomienda que en el fondo se haga un ascenso pausado. Es decir, me detenga a los 1.000 metros, a los 2.000 metros, por ejemplo, me detenga a los 2.500 y vaya viendo cómo me voy sintiendo, cuál es mi respuesta frente a este efecto del ascenso. Y generalmente los síntomas se comienzan a sentir a los 2.400 metros sobre el nivel del mar, por eso es importante considerar cómo te vas sintiendo, cómo la persona se va sintiendo cuando va a subir. Y aquí hay un factor clave que no muchos consideran previos al ascenso, que es la alimentación, ¿ya? Y en esto básicamente me quiero enfocar en que si tú sabes que vas a estar expuesto el día de mañana a una condición adversa con respecto a la altura geográfica, no debes comer alimentos que te provoquen distensión abdominal, que a lo mejor eh, provoquen un malestar generalizado, que hablar del alcohol, por ejemplo, o incluso abusar de bebidas estimulantes como el café, o el té, o el mate. Aquí es importante mencionar en el punto 3 que existe una normativa vigente que se declara en la Guía Técnica sobre Exposición Ocupacional e Hipobaria Intermitente Crónica por Gran Altitud Geográfica, ¿ya? Esta también fue una modificación que se le hizo al 594, que es el reglamento de las condiciones básicas para desempeñar labores de trabajo, ¿ya? A raíz de una lamentable situación que fue la muerte de una persona en condiciones de altura geográfica donde no se consideran algunos parámetros previos asociados a su estado nutricional, a su estado de salud, ¿ya? Por lo tanto, estos 4 factores que están aquí, o 4 condiciones que ustedes pueden ver, son contraindicaciones para la exposición en altura geográfica. Es decir, una persona puede tener todas las competencias en el fondo de conocimiento,
ya las ganas de trabajar, pero si no cumple con estos 4 criterios, por ejemplo, asociados a nuestra labor de nutricionista, no puede trabajar en altura geográfica. Por eso es importante conocer, saber de qué manera nosotros podemos aportar, ¿cierto? Y es triste porque en la condición de obesidad, con un IMC mayor en 35, personalmente considero que es muy permisivo. Sabemos que ya con un IMC cercano a la obesidad, la capacidad de respuesta frente a un estímulo tan exigente como es la altura geográfica no es óptima. De hecho, hemos visto situaciones puntuales donde lamentablemente la obesidad se asocia a mayor somnolencia, es decir, una persona que tiene obesidad, ¿cierto? Un IMC mayor a 30, que tiene una circunferencia de cintura con un radio cardiovascular alto, ¿cierto? Puede estar asociado a trastornos del síndrome de la apnea, ¿ya? Y si una persona no descansa bien, obviamente es una persona más riesgosa, el otro día va a andar con somnolencia, ¿cierto? Los hipertensos descompensados, los diabéticos descompensados, que es muy importante mencionarlo, de la hemoglobina glicosilada, perdón, muchas veces dicen, ya puede pasar un diabético, sí, está compensado, perfecto, pero si ese diabético lo dejamos sin control, ¿ya? Y reevaluamos sus parámetros bioquímicos en un tiempo más, lo más probable es que este diabético, si no tiene acompañamiento, consejería, ¿cierto? Se descompensa su hemoglobina glicosilada. ¿Y qué quiere decir eso? La pregunta es, ¿cuánto me demoro yo en compensar una hemoglobina glicosilada? ¿2 días? ¿3 días? No, son 120 días. Recuerden que la hemoglobina glicosilada es una herramienta bastante eh, útil porque nos permite ver el comportamiento del diabético para atrás, no solamente la presencia o lo que hizo el día anterior o lo del día, ¿ya? Así que ojo con eso, un diabético descompensado y que tenga antecedente de una hemoglobina mayor a 7, hemoglobina glicosilada mayor a 7, es una persona que va a estar 120 días fuera de trabajo, de poder exponer la altura geográfica. Y las personas que tengan hipertrigliceridemia descompensada, ¿ya? O sea, estos 4 factores yo los destaco en esta presentación, pero son más de 35 antecedentes de salud que deben cumplir las personas. Pero mi foco en la presentación son en estos 4 que en el fondo tenemos directa relación donde nosotros podemos trabajar directamente con las personas, ¿cierto? Bueno, los exámenes a considerar para determinar si una persona puede trabajar en una altura geográfica son el electrocardiograma de reposo, la radiografía de tórax, la hemoglobina, la glicemia y la creatinina. Y aquí les saqué como en pantalla, ¿cierto? Un screenshot que en el fondo lo que quiero mostrarles es que este documento existe, que este documento contempla estos antecedentes de salud que les mencioné anteriormente, y en el fondo para que puedan revisar, yo se los puedo dejar en la bibliografía y leer con mayor detalle. Bueno, desde la primera parte que les acabo de entregar, mi pregunta es, ¿cuál creen que es nuestro aporte desde el punto de vista nutricional? ¿Ya? Les dejo esa pregunta abierta, reflexionen. Me gustaría saber, me hubiese encantado dar esta charla a lo mejor sincrónica para ver cuál es el feedback que ustedes pueden tener asociado a lo que les acabo de comentar, si lo conocían, si lo sabían, etc. Aquí es súper importante considerar de que hoy día las actividades mineras cada vez se están operacionalizando mucho más, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día se puede trabajar incluso a distancia, hay gente que trabaja en un edificio gigantesco acá en Santiago y puede a través de un manejo remoto, ¿cierto? Ejecutar tareas en la faena minera. Es sorprendente, ¿ya? Entonces tenemos que un poquito desmitificar, ¿cierto? La condición de sobreesfuerzo y trabajo que veían muchos hace mucho tiempo. Pero también es súper importante considerar la cultura del minero, ¿ya? Es difícil abordar a una persona, ¿cierto? Que tiene un concepto, una cultura, o un grupo, perdón, no una persona que tiene una cultura donde ellos sienten que desgastan energía, que a pesar de que están operacionalizando todas las tareas, aún así ellos sienten que tienen un desgaste físico enorme, ¿ya? Entonces, ojo, aquí yo les muestro como una imagen en blanco y negro, pero esta es la realidad hoy en día, ¿ya? Hoy día se están operacionalizando todos los procesos, por eso
Pero sí también hay gente que todavía sigue trabajando en terreno, que tiene que caminar, que tiene que subir escaleras, ¿ya? Entonces, nuestra tarea, ya. Para determinar requerimientos nutricionales, yo creo que ustedes ya tienen más que conocido estos antecedentes. Primero debemos saber el estado nutricional. Y acá no se sorprendan porque la diferencia con los antecedentes a nivel nacional, yo diría que 8 de cada 10 trabajadores ya se encuentran con una condición nutricional de sobrepeso o obesidad. Entonces ahí estado nutricional, no podemos aplicar recomendaciones, ¿cierto? A no ser que sea que nos soliciten algo como más general. Antecedentes de salud, ¿cierto? Siempre importante, ¿sabes? Diabético, es hipertenso, tiene algún tema asociado a colesterol, etcétera. Tipo de trabajo, como les mencioné, hay gente que en la mayoría se están operacionalizando estos procesos, ¿cierto? Pero también hay gente que todavía sigue haciendo un trabajo con una alta demanda energética, la disponibilidad alimentaria. Ya eso es súper importante porque tienen que pensar que en una condición adversa física no vamos a tener la disponibilidad, a lo mejor no sé, para darle fruta todos los días, porque dependemos de la disponibilidad que tienen los casinos, ¿cierto? Entonces es súper importante ver eso. Los trabajadores no pueden llevar alimentos a faena. Después les voy a comentar por qué. Y bueno, no podemos dejar de lado, ya que yo sé que han pasado cerca de 2 años, ¿cierto? El contexto actual de la pandemia. Hay gente que ha tenido, ¿cierto? Ha padecido COVID, han quedado con antecedentes o con situaciones secuelares, ¿cierto? En fin. Y esto último yo lo agregué, yo creo que es súper importante considerarlo porque no podemos dejar fuera las tendencias o las preferencias alimentarias de las personas. Hoy día nos estamos enfrentando a que existe una diversidad de prácticas alimentarias y nosotros como profesionales no podemos negarnos a eso y debemos ser capaces de ir actualizándonos, ¿cierto? Si bien nosotros tenemos un gran paraguas que son las guías alimentarias para la población chilena, ¿cierto? Donde mencionan, por ejemplo, el consumo de carnes rojas, ¿cierto? Mínimo, que la gente realmente se confunde, mínimo, pero ¿cierto? Donde hablamos del consumo de 5 frutas, sí, o sea, 5 porciones de fruta y verdura al día, el consumo de carne y huevo, pero hoy día hay una tendencia o hay una fuerte presencia y manifestación por parte de las personas asociado a qué comer. Hay gente que ya no quiere comer lácteos, ¿cierto? Porque lo encuentra por un tema de respeto con los seres sintientes, o hay gente que ya quiere reducir de frente el consumo de carne por todo el efecto que produce al medio ambiente, etcétera. Eso nosotros debemos considerarlo en el momento de entregar los requerimientos nutricionales. Creo que es como el desde, ¿cierto? Y el respeto que se merece a las personas que nosotros vamos a acompañar en los procesos, ¿cierto? De mejorar su salud o de dar a conocer los beneficios de adoptar una alimentación saludable. Entonces, la distribución de la alimentación, yo creo que acá todos saben, ¿cierto?, que la alimentación se puede dividir, ¿cierto?, en 3 principales tiempos de comida. Y básicamente acá tenemos que considerar que los horarios se deben ajustar a la jornada laboral de los trabajadores. Acá tenemos trabajadores o colaboradores que están expuestos a turnos de 12 horas, ¿cierto?, que no tienen disponibilidad para parar y comer, ¿cierto? Tienen van en estos equipos gigantes, por ejemplo. Entonces tenemos que adecuarnos en el fondo a las necesidades de ellos. Y acá, si bien aparece la fruta, ¿cierto? Y puse como una imagen bien lúdica, es súper importante incorporar el consumo de agua, ¿ya? Sobre todo por el tema de la fatiga y la exposición a altura geográfica, ya que el cuerpo requiere alrededor de un 20 o un 30% más del requerimiento de agua normal, ¿ya? Por el efecto de las pérdidas a través de la respiración, por ejemplo, la deficiencia de oxigenación que puede haber en altura geográfica. Y acá es importante mencionar de que la alimentación también se puede dar de noche, es decir, las personas pueden dar vuelta a su su forma de alimentarse, entonces partirían como la cena al desayuno, ¿cierto? Y donde el desayuno termina siendo la cena. ¿Ya? Se debe, a pesar de que sea una alimentación para el turno de noche, uno puede pensar que, ay, que a lo mejor puedo comer más pesado, ¿cierto? Comer lo mismo o de la misma manera que lo hago en el día, y ahí mi observación es que no. Al contrario, debe ser una alimentación mucho más liviana, ¿ya?
liviana lo digo desde el punto de vista libre de, a lo mejor, de una alimentación con alto contenido de grasa, evitar los alimentos que puedan ser meteorizantes, ¿cierto? No recomiendo para nada a lo mejor el consumo de legumbres si la persona no está acostumbrada, ¿cierto? Y va a andar con mayor distensión abdominal. Y es súper importante hacer énfasis en el consumo de las bebidas estimulantes. Yo creo que en este grupo de personas que se exponen a los turnos de noche, ahí existe un abuso. De hecho, hay varios estudios que hablan del abuso asociado a las bebidas con alto contenido de cafeína o estimulante, ¿ya? Y si nosotros sabemos que hay gente que en el fondo tiene un IMC mayor a 30, tiene enfermedades cardiovasculares, chuta, yo digo, ¿qué podrá ser una bebida con un alto contenido de cafeína? Una nada, pero a veces abusan, y ese abuso puede provocar alguna respuesta cardíaca, ¿cierto? O simplemente alguna sobreestimulación que pueda afectar su condición de descanso el otro día, porque esa persona tiene que dormir durante el día, ¿ya? Frente a esta situación es bastante difícil, en el fondo, validar, ¿cierto?, la alimentación durante la noche, pero es una realidad. Entonces, frente a eso también tiene que existir una adaptación, un ajuste de nuestro criterio, ¿cierto? Porque estas son personas que igual van a sentir apetito, necesitan tener una energía, niveles de energía óptimos, ¿cierto? Pero eso no significa que abusen para comer más en la noche, ¿ya? Bueno, en base a lo anterior, yo acá les puse algunos ejemplos, los voy a mencionar, no los vamos a resolver, ¿ah? Aquí puse un hombre expuesto a altura geográfica con estado nutricional normal, normal puse, por eso puse las 2.200 calorías, y una mujer con un estado nutricional normal asociado a 1.800 calorías. Voy a enviar la presentación porque ahí me olvidé marcar en negrito. Y la distribución de la macronutrientes, súper importante. Y acá les dejé unos ejemplos sobre la alimentación que se entrega en faena. Esto yo lo evidencié hace 2 años, ¿ya? Obviamente, durante la pandemia la disponibilidad alimentaria cambió. Lamentablemente se asocia una alimentación mucho más procesada, producto de que, ¿cierto? Tenemos que entregar todo envasado, ¿cierto? Para evitar la contaminación de los alimentos, etcétera, aunque sabemos que el coronavirus no es transmitido por los alimentos, pero evitar los contactos, ¿ya? Entonces acá la estructura del menú día para una persona que trabaja en una faena minera tiene un desayuno, una chocaterreno AM, un almuerzo, una chocaterreno PM y una cena, ¿ya? Lo mismo para una mujer, y en el fondo mostrarles un poquito que la chocaterreno no se imaginen una alimentación, la choca es colación, ¿ya? La choca terreno generalmente está compuesta por una galleta, por un par de bebidas y un chocolate, que es la choca roja, y la choca verde, que básicamente son 2 paquetes de galletas de agua, un agua sin gas o con gas y una fruta. Frente a esto, nuevamente les quiero dejar una pregunta y me encantaría escucharlos, pero si pueden dejar sus comentarios a través de mi correo. ¿Cuál es la opinión frente a estos ejemplos propuestos? ¿Consideran que es poco, mucho, ya? ¿Se alinean con lo que ustedes pensaban que se entregaban en estos espacios? Y les voy a contar un poquito de la experiencia que tuvimos al hacer una intervención en un grupo de mineros que no cumplían con las condiciones de salud mínima para trabajar en altura geográfica. Estos trabajadores estaban contraindicados, se llaman, o no aptos. Eh, Cerca del 86% de estos trabajadores tienen malnutrición por exceso, un 52% de las mujeres tienen una malnutrición por exceso, es decir, tienen sobrepeso, decía. Eh, Cerca de un 23%, o sea, más de lo más en comparación a los antecedentes, según la última encuesta nacional de salud, hay un 23% de trabajadores con diabetes mellitus, con el IPM cerca de 45, con hipertensión un 12. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto fue un estudio que se hizo hace, a ver, cerca de 2 años antes de la pandemia, más o menos unos 4 años, ¿ya?
Chuta, aquí yo me enfrento a una imagen muy potente, ¿cierto? Donde digo, cerca de 9 de cada 10 hombres tienen malnutrición por exceso. O sea, solo un 10% casi está con un estado nutricional normal. Y, y la mitad de las mujeres que están expuestas a altura geográfica también están bajo esta condición, ¿cierto? Estos antecedentes fueron obtenidos pre-pandemia. Ahora, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Nuestra lógica diría que en el fondo no creo que hayan bajado de peso, sino que tienen que haber empeorado. Por lo tanto, los parámetros asociados a la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión también deben haberse impactado. Entonces, wow, ¿será interesante poder aportar en estos espacios? Yo creo que sí, porque finalmente hay gente que se encuentra capacitada, con años de experiencia, pero que por temas asociados a salud, ¿cierto? No pueden ejercer su labor, ¿ya? Entonces, ahora enfocándonos a la disponibilidad de alimentos, me parece interesante mostrarles esto, porque de repente uno puede decir, ah, ya, entonces yo voy a planificar para una ensalada de frutas o una alimentación así como súper personalizada y a este grupo también. Bueno, acá las limitaciones son importantes porque yo les mencioné que la exposición a condiciones adversas también limita la disponibilidad de alimentos, ¿ya? Y en la mayoría de las faenas mineras y en la mayoría de los servicios de alimentación que se otorgan a, de alta complejidad, perdón, para un gran número de personas, utilizan este sistema que es el famoso Cook and Chill, ¿ya? Donde preparan, por ejemplo, donde estos alimentos vienen preparados de plantas. Es decir, por ejemplo, hay una planta en Quilicura, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, acá vamos a hacer lenteja guisada, la salsa boloñesa, y esto todo se embolsa, se enfría, se almacena, se conserva, y en el proceso de conservación, ¿cierto? A menos, si va congelado o va refrigerado, ¿cierto? Esto se envía, ¿cierto? Vía terrestre, vía aérea, y se puede llevar, por ejemplo, a Punta Arena, donde en Punta Arena, en el casino de, de NAP, por ejemplo, pueden llegar, abrir, retermalizar, que es como en el fondo es recalentar este producto y entregarlo al servicio. ¡Wow! Uno dice, entonces la gente dice, ¿no prepararon aquí esto? No, viene de Santiago, pero obviamente con todos los procesos de preservación que amerita, ¿cierto? Para que esto sea una alimentación segura, ¿cierto? ¿Y por qué se utiliza? Por los volúmenes de producción. O sea, imagínense, trasladar un número de personas para que prepare alimentos en faena es mucho más caro que en el fondo transportar estas bolsas con alimentos, facilita el transporte y permite enfrentar las contingencias, ¿ya? En el fondo estos alimentos preparados de esta manera permiten que curen mucho más tiempo y a veces en faenas mineras expuestas a altura geográfica, ¿cierto? Sobre todo en esta temporada invernal, cae más nieve, entonces la gente queda atrapada y no puede bajar, entonces tienen que activar los protocolos de seguridad y dentro de eso también está la alimentación. Entonces, por esa razón se ha inventado este sistema Cook and Chill, en donde obviamente las preparaciones pierden un poquito el valor de la frescura, ¿cierto? Del poder intervenir, básicamente no se pueden intervenir, ni siquiera les puedes agregar más sal a esos productos, ¿ya? Después de la retermalización y previo al servicio, siempre se hace como una degustación en donde se preparan, pero mucho no puedes hacer, entonces, porque para evitar en el fondo algún posible contaminación alimentaria que pueda provocar una enfermedad transmitida por alimento, una intoxicación masiva, por ejemplo, por eso resguardo no se puede intervenir. Y desde mi experiencia, esto lo he visto no solo en los casinos de faena minera, me ha tocado ir a visitar otro tipo de casino para entregar asesoría, ¿cierto? Y he visto esto ya, es algo transversal, olvidémonos de los servicios de alimentación donde en cada área veíamos mucha gente trabajar. En el fondo esto también reduce la cantidad de gente que requerimos para que en el fondo nos preste el servicio y nos ayude a sacar los servicios de almuerzo. Otras consideraciones súper importantes y para que se imaginen y tengan el contexto, en estos lugares no existe agua potable, los trabajos en terreno no necesariamente cuentan con servicios sanitarios cercanos,
Entonces de repente nosotros podemos decir, consuma 8 vasos de agua al día y un poco más de un 20%. Ya, ¿y dónde voy a hacer la necesidad o lo que genera el consumo de agua? Entonces las personas de repente no toman agua o no se hidratan como corresponde por esa razón, ¿ya? Por eso, nuevamente, apelo al criterio. La disponibilidad de alimentos es limitada. Nosotros podemos decir, consuma 5 frutas y verduras al día, pero ¿qué pasa si no tengo la disponibilidad alimentaria? O sea, estoy en turno 7 días arriba y lo único que veo es un plátano, una manzana fea y a lo mejor una lechuga congelada. No me dan ganas. Entonces ahí tenemos que buscar la forma de también realizar una acción de intervención en los servicios de alimentación. Generalmente estos están a cargo de empresas grandes, ¿cierto? Donde el mandante, que en este caso sería como la empresa minera, tiene desconocimiento. Yo me he enfrentado mucho, no hablo desde mi punto de vista personal, donde las personas que están a cargo de la administración del casino son ingenieros mecánicos, sin desmerecer su pega, ingenieros comerciales, ingenieros eléctricos, pero no tienen conocimiento en alimentación. Entonces, desconocen, por ejemplo, la forma de preparación de los alimentos, cómo deben entregarse los alimentos, las temperaturas que se deben entregar los alimentos, la logística que hay detrás. Súper importante hay que considerar los sistemas de turnos y horarios. Nuevamente, no es lo mismo recomendar a una persona de turno de noche o turno de día, ¿cierto? Y sobre todo las creencias y culturas. Obviamente, por lo que le mencioné hoy día, hay más tendencias alimentarias, hay más alternativas, ¿cierto? Hay más ideas, más información, que los lácteos hacen mal, que la carne hace mal, que esto, que lo otro, etcétera. Entonces ahí nosotros tenemos que ir como adaptándonos y también respetar la creencia que tiene la persona dentro de lo que podamos ir educando y la cultura. O sea, generalmente si uno, la cultura minera es como media, no quiero tocar ni, ni, ni darle una connotación negativa, pero es como más machista. Entonces, cuando uno dice que coma, que tiene que bajar de peso, es como a puro lechuga y pasto voy a bajar de peso, pero ellos lo asocian como a lo femenino, no sé si me entienden. Es una cultura que ellos tienen, es difícil de desarraigar, ¿cierto? Frente a eso, eh, con respeto, ¿cierto? Uno puede trabajar esas formas, pero... Y por último, el contexto actual. El tema pandemia, ¿cierto? Y además que frente a la cultura, yo creo que hoy día se ha ido perdiendo un poquito lo que era el espacio de comer, ¿cierto? Antes era un espacio para reunirnos, para conversar con el compañero, hoy día nos ponen unas planchas, unas micas, ¿cierto? Que nos dividen, que no te puedes sentar frente al compañero, que 2 por mesa y el pobre, si van 3 compañeros, el otro queda solo por allá. Entonces, es súper importante también ir revisando lo que está pasando hoy día, donde el espacio para alimentarse, que era una condición de encuentro, hoy día está como media intervenida, ¿cierto? Por las situaciones de salud que estamos viviendo a nivel mundial. Y lo mencioné en la presentación por ahí, y les hablé de las enfermedades transmitidas por alimentos. Esto es súper importante, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos, yo creo que ustedes ya tienen ramos de colectiva, pero uno de los riesgos mayores, ¿cierto? Todos los puntos de control, todos los formularios que se llenan, registro, etcétera, ¿cierto? Buscan en el fondo impedir una enfermedad transmitida por alimentos, como son las JETA, ¿ya? Y acá es súper importante mencionarlo, porque los servicios de alimentación son de alta complejidad, o sea, el volumen de producción es alto. Por lo tanto, si llega a producirse una ETA, es bastante complejo. Desde el punto de vista, uno, porque se puede enfermar mucha gente, y dos, porque también hay un tema asociado al seguro de salud que tienen los trabajadores. O sea, si una persona se intoxica dentro del servicio de alimentación, o sea, se comprueba en el fondo eso, esa persona se va a ver con licencia, ¿cierto? Y esos son accidentes o incidentes con tiempo perdido. Y esos incidentes con tiempo perdido generan un aumento en la prima por trabajador. Entonces las empresas nunca van a querer que su gente se enferme dentro del espacio laboral. O sea, un accidente laboral es un costo brutal para las empresas, ¿ya? Y en nuestro país existe un programa estricto de vigilancia epidemiológica donde no sé, pues, ya, en la faena X, en el casino, o una ETA, llega la Seremi, te puede clausurar
el centro donde lo están, de centro de distribución de alimentos. Y nada, pues viene toda la investigación, obviamente esto con una mirada de prevención, ¿cierto? Para que no vuelva a ocurrir, pero es una situación bastante compleja e indeseada, obviamente para todos, pero indeseada y desconocida también en el mundo laboral. Como les mencionaba, la gente que está a cargo desconoce esto, entonces de repente no saben si un equipo de refrigeración está fuera de servicio y tienen puestas igual ahí unas ensaladas, esas ensaladas deben estar a 7 grados, y si tienen, por ejemplo, algún alimento cárnico, ya estamos hablando de alguna eh, cosa posible, más que clara intoxicación, ¿cierto? Porque los alimentos tienen una carga microbiana importante y cuando en el fondo no controlamos las temperaturas, hacemos que ellos hagan fiesta y inviten más amigos y eso en el fondo se haga más potencialmente enferma a una persona, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. La labor que nosotros tenemos es entregar el conocimiento. Podemos abordarlo desde el punto de vista de la promoción de salud, de la prevención de enfermedades, por ejemplo, en casinos, de fomentar las buenas prácticas de higiene en los servicios de alimentación, asesorar a las personas que están a cargo, ¿cierto? Es bastante entretenida la tarea que nosotros podemos desarrollar en estos espacios, ¿ya? Que en lo personal yo no lo conocía hasta que comencé a trabajar. Y bueno, para ir cerrando, importante mencionar que la salud ocupacional y la nutrición, ¿cómo se linkean? ¿Ya? Eh, en el fondo, la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria. Ustedes en el equipo de salud ocupacional van a encontrar kinesiólogos, médicos, enfermeros, ¿cierto? Que están metidos en el mundo de la salud ocupacional. Y la Nutri como que ahora se está incorporando de la nutrición, ¿ya? Y las tareas son infinitas, ustedes pueden participar en los programas Fatiga y Somnolencia, ¿cierto? Mencionando lo que les dije, sea una persona que tiene obesidad, ¿cierto? Más probable que tenga un síndrome de apnea obstructiva, y esto sea producto del sobrepeso, por lo tanto una persona que duerme mal anda más cansada, tiene más riesgo de accidente. La promoción de salud es clave, acá es importante, el 594, ¿cierto? Yo les mencioné los 4 puntos con las 4 contraindicaciones, ¿cierto? Súper importante, y ustedes pueden trabajar a la par con una enfermera, ¿cierto? O haciendo promoción para que estas personas no se inhabiliten. Foco ahí en los diabéticos, donde sabemos que se demoran cerca de 120 días en recuperarse, ¿cierto? O validar a través de una hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Un examen que están compensados. Verificación de las buenas prácticas en buenas facturas en los casinos, ¿cierto? Para evitar las posibles enfermedades de transmisión alimentaria, el apoyo a enfermedades, compensación de enfermedades crónicas no transmisibles, la educación, el autocuidado fundamental. Y acá súper lindo el trabajo que se puede hacer. Yo tuve la experiencia de hacerlo en conjunto con un equipo de kinesiólogos que había, ellos eran ergónomos, no sabía, yo no conocía el concepto de ergonomía, y básicamente ellos estaban estudiando cómo en el fondo la malnutrición por exceso, llámese sobrepeso o obesidad, afectaba las dolencias, afectaba o tenía incidencia en las dolencias musculares. Sabemos que también los problemas osteomusculares están vigilados por un programa médico, porque son enfermedades profesionales. Ya una persona, no sé, que tenga alguna eh, su trabajo, ¿cierto? Haya producido, sea causal de algún problema osteomuscular, ¿cierto? Invalidante, es causal de a lo mejor una, una invalidez, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora, pero pueden jubilar anticipadamente, ¿ya? Entonces, la idea es evitar que estas situaciones ocurran, ¿ya? Y ahí se evidenció en este trabajo que hicimos en conjunto, cómo la obesidad en el fondo afecta a los problemas musculares. Yo creo que no es secreto, todos sabemos que una persona que tiene un- una mayor cantidad de masa grasa en la zona central, ¿cierto? Va a impactar la postura de su columna, lo mismo al dormir, etcétera, ¿ya? Las rodillas, el peso, las caderas, lesiones, etcétera, van a tener mayor incidencia y también van a demorar mucho más tiempo en recuperar. Y aquí y comentarles un poquito que ya nos tiene a todos aburrido a lo mejor el tema del COVID, pero no es menor seguir mencionándolo, ¿cierto? Ya yo creo que es
y un factor que debemos mantener como un antecedente importante. En los servicios de alimentación han salido bastantes normas. Al principio del año 2020 no había nada, pero hoy día existen varios como documentos que hacen recomendaciones en función de cómo manejar la distancia física para reducir los niveles de contagios que se pueden producir en nuestros espacios. Y ustedes yo creo que no los voy a mencionar, pero básicamente el distanciamiento, hoy día se utilizan ciertas placas de plásticas, ¿cierto? Que separan los espacios y los comedores. En una visita me pareció bastante interesante que se ocupan unas tarjetas rojas y verdes, donde las personas, por ejemplo, una vez que ocupan el espacio, giran la tarjetita y la ponen en roja para que en el fondo el manipulador de alimentos venga, sanitice la superficie y la ponga en verde para que otra persona la pueda utilizar. Me encontré súper entretenido, no se me había ocurrido, a lo mejor ustedes ya lo han visto por ahí. Pero de esta manera uno en el fondo avisa a la otra persona que esta mesa no está sanitizada. Encontré genial. Obviamente el uso de mascarillas, solamente para quitárselas al momento de comer, habilitar disposición del alcohol gel en el ingreso y salida de las instalaciones y lo que les mencionaba, la disposición de las micas para separar las mesas. Y eso, espero que esta intervención que he preparado, muy breve, espero haberla hecho entretenida, les sirva y motive y dé a conocer de qué manera ustedes pueden aportar en esta área de salud ocupacional y trabajar no solo en los servicios de alimentación o en los grupos de trabajo de salud ocupacional de minería, sino en aquellos también espacios laborales que tanto nos necesitan para poder generar un mayor autocuidado a las personas.